primero vamos a ver eso, el enunciado, ¿cierto? Y déjenme inmediatamente se los comparto. ¿Dónde está? ¿Sí? Ya. Ya. Ahí. Me dicen si lo ven el PDF. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Bueno, primero instrucciones, en realidad, ¿cierto? No son más o menos las mismas que del trabajo anterior. Si alguien quisiera cambiar de grupo, lo puede hacer, ¿cierto? Y también quienes no hayan informado grupo, háganlo, porque lamentablemente, ¿cierto? Como habrán visto, cuando los que no inscribieron grupo, en realidad crearon ahí un medio lío con el resto de las personas, porque resulta que el sistema bloquea, cuando alguien que no tiene grupo sube, entrega un trabajo, bloquea todo el resto de que lo puede hacer. Y eso simplemente por no haber mandado un correo que no costaba nada mandarlo, ¿cierto? Avisando cuál era el grupo. Por eso les reiteré hartas veces, ¿cierto? Durante las clases que lo hicieran. Así que ahora, por favor, Profe. o sea, voy a partir obviamente considerando los mismos grupos digamos, de la tarea anterior, pero si alguien quiere modificar eso, tiene que avisarme por correo lo más pronto posible. Dime. Disculpe que me acabo de conectar, ¿es el trabajo que hay que hacer para la siguiente evaluación? Sí. Ya, vale. Ya. Y bueno, y ahora vamos a leer, ¿cierto? Lo del enunciado por sí, obviamente, pueden hacer preguntas sobre la claridad del enunciado, ¿cierto? No les voy a estar diciendo qué cosa es cada parte, digamos, del problema, pero probablemente, ¿cierto? Se van a identificar fácilmente cuáles son. Y de ahí, ¿cierto? Probablemente, obviamente, los problemas tienen ahí alguna cosita que tienen que revisar y pensar, pero una vez que metan mano, ¿cierto? También se les va a ir aclarando. Eh, Como les decía, yo creo que estos problemas son 1000 veces más sencillos que el de la primera evaluación. Son dos problemas. El primero, ¿cierto?, es de planificación de energía. ¿De qué se trata? La compañía energética debe planear el sistema de energía de un nuevo edificio. Las necesidades de energía se refieren a las siguientes categorías: luz eléctrica, calentadores de agua y calefactores de ambiente. Los requerimientos diarios de energía, medidos en unidades, ¿cierto? Obviamente aquí hay una unidad en común, ¿cierto?, que las está midiendo la energía, del edificio son luz eléctrica, 30 unidades de consumo, calentadores de agua, 20 unidades va a consumir, y calefactores de ambiente, 50 unidades. Las tres fuentes posibles de energía son electricidad, gas natural y una unidad de celdas solares que se puede instalar en el techo. El tamaño del techo, limita la cantidad de celdas solares, por lo que podrán como máximo suministrar 30 unidades, pero no hay límite en la disponibilidad de electricidad y gas natural. ¿Ya? Las necesidades de luz eléctrica, que es una de las tres usos, obviamente estos son los usos, los que están arriba, y acá estas son las fuentes de electricidad, o sea, fuentes de energía, mejor dicho, no electricidad. Las necesidades de luz eléctrica en particular, ¿cierto?, se pueden satisfacer solo mediante la compra de energía eléctrica, a un costo de 50 por unidad. Las otras dos necesidades se pueden satisfacer mediante cualquier fuente o combinación de fuentes, que son, ¿cierto?, las tres que se mencionan arriba. Los costos unitarios son, y ahí tienen, ¿cierto?, los otros dos usos, ¿cierto?, son calentadores de agua y calefactores de ambiente. Y esas dos cosas uno puede obtener energía, ¿cierto?, desde la electricidad, el gas natural, las celdas solares. Y esos son los costos, ¿cierto?, de usar cada una de estas tres fuentes para esos tipos de, digamos, para esos usos de energía. ¿Qué se busca? El objetivo es minimizar el costo total de satisfacer las necesidades de energía. Formula este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada y resuelva utilizando un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible.
puntaje de los 40 puntos que tiene esta pregunta, 20 van a ser por el modelo, que es la tabla, ¿cierto? Obviamente. La resolución en software vale 10 puntos y explicar y verificar el resultado, ¿cierto? Y explicar la solución son 10 puntos. Sentido, ¿cierto? Pegar una tabla no es explicar. Dime. ¿A qué se refiere, claro, con la explicación? Ya, eso es bueno. De hecho, el ejemplo que vamos a ver ahora también lo vamos a hacer, ¿cierto? Que en el fondo es, una vez que tienes los resultados, ¿cierto? Puedas leer esos resultados, digamos, y decir, ok, entonces tal cosa la voy a abastecer de tal manera con tantas unidades, o sea, leer eso en el fondo, saber, ¿cierto? De los orígenes, cómo Pero, repartiste en el fondo la energía y de los usos, cómo, de dónde sacaste la energía que necesitabas para esos usos. Pero entender eso, leer el resultado. por eso, pero ¿hay que leer todos o hay que dar, por ejemplo, 5 ejemplos? Algo así. O hay que leer Pero que toda el la resultado, tabla entera, saber interpretar la tabla no, entera. es que la tabla, es que eso, pues en realidad la tabla te dice la solución completa y la solución es completa, o sea, no hay, digamos, no puedes leerla parcialmente, tienes que ver de los tres usos, de dónde saco energía, ¿cierto? Y cuánto de cada una. En el fondo eso es lo que tienes que saber leer. ¿Tiene que- Ya, pues. Y la verificación también, bueno, hoy día la vamos a hacer en el ejemplo que vamos a trabajar, que es cierto es ver esto de que por fila, ¿cierto? Y por columna, efectivamente te da los totales que corresponden. Y que también donde hay prohibiciones de asignación, efectivamente no te dio tampoco ninguna asignación a ti, ¿ya? Eso es verificar. ¿Alguna duda del enunciado? ¿Algo que no quede claro en la explicación de qué se trata? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Veamos entonces el otro. Mantenimiento de aviones. Ahí alcanza de hecho completo el enunciado. ¿Se alcanza a leer bien la letra? Aunque igual esto obviamente lo tienen en el portal, pero no sé si se Sí, profe. alcanza a distinguir bien. Ya. ¿De qué se trata este? Se realiza mantenimiento preventivo periódico en motores de avión, donde se debe reemplazar un componente importante. La cantidad de aviones programados para tal mantenimiento durante los siguientes 6 meses se estima en 200, 180, 300, 198, 230 y 290 respectivamente. Todo el trabajo de mantenimiento se realiza durante el primer día del mes, donde un componente usado se puede reemplazar, el usado, el que se trae el avión, lógicamente, se puede reemplazar por uno nuevo o uno reparado. Los componentes reparados provienen de los mismos aviones que entran en mantención, ¿cierto? Obviamente si llega el avión que en ese componente lo trae ya y lo trae usado, lógicamente si lo tomo, lo retiro, lo puedo reparar y más adelante, ¿cierto? Vuelve a estar disponible. La reparación de los componentes usados puede hacerse en un taller de reparación local, donde estarán listos para usarse al principio del siguiente mes, o bien se envían a un taller central de reparación, donde se espera una demora de 3 meses, incluido el mes en que ocurre el mantenimiento. Pop, pop, pop. Eso me permite, ya. El costo de reparación en el taller local es de 120 por componente y en el taller central es de solo 35 por componente. Un componente reparado que es utilizado en un mes posterior a cuando llegó, ¿cierto? Reparado del taller, ¿cierto? Sea central o el local, y quedó disponible para el uso, incurrirá en un costo de almacenamiento adicional de 1,50 por unidad por mes. O sea, por ejemplo, ustedes mandaron a reparar el componente y les llega, por ejemplo, en el mes de julio, ok, si lo usan en julio, obviamente no incluyen, o sea, o no tienen que pagar por eh, eh, inventario. Pero si lo ocupan, ¿cierto? En agosto, tienen que pagar inventario. A eso se refiere, ¿cierto? Esa frase. Pueden adquirirse componentes nuevos también, ¿cierto? Todos los meses. Y en particular, en el mes 1, estos cuestan 200 cada uno. También se sabe que el precio de estos, los componentes nuevos, se incrementará un 5% cada 2 meses en el futuro.
No existen limitaciones a la cantidad que se puede comprar de componentes nuevos. Y si la compañía decidiera guardar en inventario, también lo podría hacer al mismo costo de inventario de las piezas reparadas. Formule problemas con modelo de transporte y determine el programa óptimo para satisfacer la demanda del componente durante los siguientes 6 meses a través de un software de optimización. Explique la solución y compruebe efectivamente que es factible. Que obviamente lo mismo anterior, aquí claramente sí, digamos, vale más la pregunta, 60 puntos, el modelo 30, la resolución de software 15 y de nuevo la explicación y verificación son 15. Dudas del enunciado, algo que no quede claro. También obviamente que una vez que empiecen a meter manos las cosas les van a empezar a encajar y ver dónde va cada cosa y qué sé yo, pues, pero por el momento así, dudas generales del enunciado. ¿No? ¿Se entiende para dónde va la cosa? Sí, profe. Profe, Dime. en este caso, cuando usted dice el mantenimiento de los aviones se van a realizar, se estima de 200, 180, 300, ¿Ya? es por los 6 meses, partiendo desde el mes 1. Exacto, sí. O sea, aquí no es que no es como por proceso, sino que ya partiendo desde el 1 se empiezan a trabajar los aviones, ¿cierto? Claro, o sea, por eso, porque el avión llega y tú puedes reemplazar el componente de inmediato, ¿ya? Lo que sí, obviamente, el avión ya trae uno de esos componentes usados y tú se lo puedes sacar y lo mandas a reparar, obviamente, para tenerlo en el futuro disponible para ponérselo a otros aviones. Pero, cierto, también cuando el avión llega ahí puedes elegir entre si es que tienes disponible componentes reparados, puedes usar eso, si no, obviamente tienes que usar nuevos, pero también tienes que darle la opción en el fondo de las dos cosas, pues, de que elija si quiere usar nuevos o reparados. O sea, en el fondo, cierto, los componentes reparados son los mismos aviones que llegan, son los que surten esos componentes preparados, o sea, reparados. Y en este caso, profe, la cantidad de aviones programados vendría siendo nuestra demanda, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, eso nomás. Ya. ¿Alguna otra duda? No. Ya. Igual, como les digo, o sea, cuando metan mano van a ir viendo dónde les encajan las cifras, ¿cierto? Y todo el detalle. Y de ahí pueden, obviamente, si tienen una idea, mandarme el avance, preguntar si van bien o no, ¿cierto? Por correo, cualquier cosa. ¿Ya? Si no hay más dudas, cerramos esto. No, cerrar, quiero esta pestaña cerrar. Antes de ver el nuevo ejemplo, ¿alguna duda general de procedimiento? ¿Alguna cosa que no les quede claro de cómo funciona? La idea, ¿cierto? Ahora este último ejemplo en el fondo que vamos a hacer, también un poco hacer una revisión general de los pasos, ¿cierto? Que tengo que seguir, ¿cierto? Para efectos de resolver, ¿cierto? El modelo, de cómo plantearlo y qué me tengo que fijar, qué no me tengo que fijar, ¿cierto? Pero ahora siempre igual, obviamente, los problemas uno con otro son a veces ligeramente, son variables, por supuesto, siempre hay distintas cosas en las que fijarse, pero como procedimiento general, ¿cierto? En el fondo voy más o menos siguiendo los mismos grandes pasos. Si no hay dudas, vamos a ver este último ejemplo, que también es de una de las guías, ¿cierto? Que les subí antes. Ahí, ya. ¿Dónde está? Acá. Es también de la segunda guía, digamos, que hicimos de problemas de producción. En este caso es este modelo que está aquí. Ay, no sé cómo mostrar solo el texto de ese, para que no se distraigan con la otra tabla. Ya, porque la tabla obviamente es del ejemplo anterior. ¿De qué se trata? En este caso, Mesaiko Corporation,
debe determinar cuántos veleros debe producir durante cada uno de los siguientes 4 trimestres. La demanda es como sigue. Primer trimestre, 40 veleros. Segundo trimestre, 60 veleros. Tercer trimestre, 75 veleros. Y cuarto trimestre, 25 veleros. Seilco debe satisfacer la demanda a tiempo. ¿Qué implica eso? ¿Cierto? Que vamos a ver que obviamente no pueden atrasarse, o sea, no pueden ofrecer, digamos, o decir que satisfacen la demanda hoy, si no los van a fabricar efectivamente en ese mismo trimestre. Así que eso obviamente tiene implicaciones para el modelo y donde consideramos la posibilidad de fabricar o no. Al inicio, acá. Al comienzo del primer trimestre se tiene un inventario, ¿cierto?, de 10 veleros. Al inicio de cada trimestre, Seilco debe decidir cuántos veleros debe producir durante ese trimestre. Para simplificar, se supone que los veleros fabricados durante el trimestre pueden utilizarse para satisfacer la demanda del semestre actual, es decir, del trimestre de fabricación y del siguiente. Durante cada trimestre, Seilco produce hasta 40 veleros a un costo de 400 por velero. Si los empleados trabajan tiempo extra durante un trimestre, Seilco produce más veleros, pero a un costo de 450 por veleros. Al final de cada trimestre, después de que ocurrió la producción y se satisfizo la demanda del trimestre actual, se incurre en un costo de mantenimiento o retención de 20 por velero, ¿cierto? En caso, ¿cierto?, que no hubiese sido ocupado para la demanda inmediatamente. Formule el problema como un modelo de transporte. Ya. Aquí, ¿cierto?, de nuevo es un modelo de producción y por lo tanto, ¿cierto?, ahí digamos que en el modelo de producción siempre, ¿cierto?, la lógica que siguen es definir por una parte cuáles son mis formas de producción, de qué manera yo obtengo producto, y cada forma, ¿cierto?, de que yo obtengo producto en el fondo es el paralelo o el equivalente a mis orígenes, ¿cierto?, en los modelos de transporte. Y en este caso la demanda, ¿cierto?, pasa a ser también lo que en los problemas de transporte normalmente es el destino. Aquí, ¿cierto?, la demanda es bastante clara. 40, ¿cierto? Acá, esta parte, 40, 60, 75 y 25. Como funciona en trimestres, también, ¿cierto?, cada uno de esos trimestres, en el fondo, me representa también ese destino, ¿cierto? Separo porque, digamos, como la demanda está relacionada con el trimestre, en el fondo eso, ¿cierto?, me genera 4 posibles destinos en principio. Y también, como obviamente la producción siempre un poco funciona así, aunque a menos que haya alguna condición que lo dice de otra manera, esos mismos trimestres donde yo tengo la demanda, también yo tengo capacidad de producción. Entonces, como base, sería la misma cantidad de tiempo, ¿cierto?, que yo tengo para producir y que serían, ¿cierto?, los orígenes. Así que con eso, obviamente, vamos a trabajar la tabla de parámetros. Entonces, demandas, sabemos que van a ser 4. Orígenes, en un principio, consideremos 4, ¿cierto? Que de ahí vamos a ir viendo, ¿cierto?, si nos sirve así o no, qué cosa tenemos que hacer. Acá arriba, esto va a ser demanda. Y por aquí, es capacidad de producción, ¿cierto? Normalmente los modelos de producción, lo que yo represento en el fondo, en mis orígenes, es la capacidad de producción. Ahí lo agrandamos un poquito. Ahí está. Ya, tengo capacidad de producción y demanda. Y además de eso, ¿cierto? Ahí seleccionamos en principio un sector de ese tamaño para los parámetros. Y también siempre, ¿cierto?, destinamos una fila ahí para lo que es, en este caso, la demanda, la oferta y nuestra clásica esquinita donde hacemos la verificación de los valores. ¿Ya?
¿qué valores, digamos, o qué cosas podemos inmediatamente rescatar, ¿cierto?, del enunciado? Por una parte está el tema de las demandas, ¿cierto? 40, 60, que van acá, ¿cierto? 40, 60, 75 y 25. ¿Ya? Vamos a hacer ahora nuestra casilla de verificación, por si acaso. Ahí, ¿cierto? Que lógicamente menos 200 porque todavía no he puesto absolutamente nada por el lado de la oferta, que es cierto, esto es capacidad de producción en el fondo. Y acá abajo voy a poner demanda. ¿Y qué otro dato nos sacamos de aquí? Bueno, nos dice que al comienzo del primer trimestre, ¿cierto?, tienen un inventario de 10 veleros. Eso también, lógicamente, es una fuente para mí, además de la capacidad de producción y lo que puedo construir dentro, ¿cierto?, de estos periodos, también debo reconocer como una fuente de producto ese inventario, ¿ya? Y eso podemos llamarlo cero por el hecho de que en realidad yo no lo estoy fabricando en ningún momento de estos de los 4 periodos, sino que venía de antes. Y eso es lo que yo sé, tengo 10, que es como su capacidad, ¿cierto? El equivalente a su capacidad. Hay simplemente 10 veleros disponibles. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, me da las reglas lógicamente de la fabricación, de cuándo lo puedo o no lo puedo ocupar. Y después, ¿cierto? Me habla de esto en particular, ¿cierto? Durante cada trimestre, Saico produce hasta 40 veleros a un costo de 400 por velero, ¿ya? En origen, esa sería, ¿cierto?, la capacidad de producción, los 40 por cada trimestre, ¿sí? Eso, 40, 40, 40, 40. Ya. ¿Qué problema tengo de partida? Si fuera solamente hasta ahí, independiente de los costos, obviamente, porque aquí hay un tema de balance, ¿cierto?, de oferta con demanda. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Tiene mayor demanda, profe? ¿Cierto? ¿Qué capacidad? Pero también hay algo, ¿cierto?, en el enunciado que me permite un poco salir, ¿cierto?, o digamos, solucionar un poco, ¿cierto?, ese problema. ¿Qué sería? Fíjense. Hay algo por ahí que les dice, ¿cierto?, cómo se puede en parte arreglar, Trabajando tiempo extra. ¿cierto? Se permite el tiempo extra. Es más costoso, 4.50 por velero, pero se permite ese usar tiempo extra. Entonces, vamos a nuestro problema acá. Cada trimestre, visto desde el lado de la producción, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, aquí de las filas en el fondo. Ese 1, ese primer trimestre, yo tengo entonces capacidad regular, que son esos 40, pero también yo podría ocupar tiempo extra, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si inserto una fila, yo puedo decir que esto puede ser el 1R, que es de tiempo regular, y esto es el 1E, que es de tiempo extra. Para el 2 ocurre lo mismo. Yo tengo disponibilidad de tiempo regular y tiempo extra. 3 es la misma historia. 3 regular, 3 extra. Y 4 regular y 4 extra, ¿ya? Me dice, ¿cierto?, el enunciado que yo en tiempo regular tengo la capacidad, ¿cierto?, de estos 40. Pero, ¿qué me dice sobre capacidad de tiempo extra? ¿Me dice algo? ¿Cierto? Que me dice que si los empleados trabajan tiempo extra durante un trimestre, Selco produce más veleros
no dice qué cosa es más veleros, a un costo de 4,50 por velero. No me dice capacidad, ¿cierto? Pero en los otros ejemplos que hemos visto, ¿cierto? Aquí, cuando no me dan una capacidad específica, ¿cierto? Yo necesariamente tengo, de alguna manera, que yo definir esa capacidad, porque obviamente el modelo necesita tener números específicos aquí. Entonces, en estas condiciones, ¿cierto? ¿Qué número sería el pertinente de considerar en esas celdas? ¿Qué cosa puedo ahí colocar? ¿Cuánto es lo que sería lógico considerar como capacidad en tiempo extra? ¿De qué manera lo puedo deducir? ¿Alguna idea? ¿Va a ser la demanda, profe? Sí, en parte, pero aquí fíjate, la demanda en total, ¿cierto? Son 200. Las ofertas con la capacidad de tiempo regular más el inventario inicial, yo alcanzo aquí a satisfacer 170. Entonces son 30 los que me están faltando, ¿cierto? Para efecto de que el modelo cuadre. Pero si son solo 30, ¿cierto? El problema que viene aquí es dónde los ubico. O si es que realmente es 30 lo que voy a poner, digamos, aquí como capacidad en alguna parte. Pero ¿podría yo asignar así patudamente esos 30 a alguna de estas tiempos extras? ¿O debería hacerlo de otra manera? Deberías, Se debería ver, se debería ver de cuánto tiempo extra dispongo y ahí ver más o menos como un porcentaje, ¿o no? Pero es que en general no te dicen, digamos, que, o sea, que tengas un límite de tiempo extra. El enunciado dice, en el fondo tienes todo el tiempo extra que necesites. Así que, en el fondo, ¿cierto? A cualquiera de estos periodos, tú Le les puedo agregar puedes los 30. asignar los 30. Y de hecho, también tienes que verlo de otra manera. O sea, profe, ¿sí? habría que ir viéndolo de acuerdo a la demanda. Porque si yo parto con un stock de 10 y en el primer trimestre regular hago 40, yo tengo 50, entonces me sobran 10. Entonces para Ya, el segundo semestre me faltan 50. Entonces ya tengo 10 y tengo 40 en el segundo regular. Entonces cubro ujú, la demanda del primer y segundo semestre. El tercer semestre necesito 40 y necesito 75. Ahí yo pondría 25 para poder ya, satisfacer la demanda. Perdón, ya. 35. No, 25 es. Claro, Eh, que si consideras, claro, si consideras lo que te falta en capacidad en ese trimestre solo, claro, son, claro, los 20, o sea, perdón, solo sé, claro, los 35, pero son más de los 30. Pero claro. Entonces también, ¿sí? ahí me voy ahorrando el costo de almacenaje, ¿no? Por mantener el stock. Ya. Entonces, Pero también, de esa manera lo haría. sí, también, ¿cierto? Puede ser una forma de asignar, pero también, ¿cierto? Aquí el detalle, y que también es algo que uno cuando plantea los modelos, no sabe realmente cómo se va a comportar finalmente el modelo, ¿ya? Y ahí es donde, ¿cierto? Viene la duda de que si efectivamente, o sea, uno por lógica de repente puede mirar los números, los costos y estimar, oye, esto parece que se va a comportar así o asá, y de esa manera asignar. Pero en realidad también matemáticamente es como más correcto simplemente darle todas las opciones al modelo que elija posteriormente dónde hace el uso de esos 30 que están faltando. Porque es cierto lo que me dice esto, que al final de esta capacidad aquí libre que yo tenga, si puedo ponerle cualquier número que quiera, pero de ese número que le ponga, van a ocuparse solamente 30, porque es lo que me está faltando en teoría. Y el resto, lógicamente, de esa capacidad, si yo pusiera números más grandes, lógicamente que se tendría que absorber de otra manera.
Mira, pongámosles por el momento los costos aquí y después ahí retomamos para ver qué cosa nos puede parecer lógico dado esos costos. Y obviamente ahí, como digo, una solución que es más genérica para que yo precisamente no me meta de repente en un problema de que justo la distribución que hice no era la óptima, que de repente había algo que no parecía tan obvio, pero sí resultaba ser mejor solución. Para evitar eso, ¿cierto? Hay también una forma de darle, digamos, más libertad en el fondo al modelo para que haga la elección. ¿Ya? Primero, veamos costos. Dentro de, rellenemos lo que podamos de acá adentro, ¿cierto? Con la información que tenemos. Primero, nos habla de que el tiempo regular, ¿cierto? El costo en tiempo regular es de 400 por velero, ¿ya? Entonces, 400 por velero, ¿cierto? Es tiempo digamos, costo en tiempo regular. Y todos mis tiempos regulares, ¿cierto? Son las filas donde aparecen mis R's. Y también, ¿cierto? Ese costo es, obviamente, si yo lo fabrico y ocupo, o sea, voy a los mando demanda el mismo trimestre en este caso, ¿cierto? Como es 400, por ejemplo, si fabrico en el tiempo regular del primer trimestre y lo ocupo al tiro, eso es 400. Si lo fabrico en el segundo periodo en el tiempo regular y lo ocupo también en el segundo periodo, eso es 400. En el tercero y ocuparlo en el tercero, ¿cierto? También 400. Y en el cuarto, fabricarlo en tiempo regular y ocuparlo inmediatamente en el cuarto es 400. ¿Sí? ¿Se entiende por qué van en esa posición? ¿Alguna duda? Profe, no le entendí muy bien. ¿Me puede explicar por sí? Ya, porque cierto aquí, las filas representan el periodo, ¿cierto? El número va a ser el periodo y la letra si fue hecho en tiempo regular o en tiempo extra, ¿cierto? Lo que me dicen acá es que durante cada trimestre Seiko produce 40 veleros a un costo de 400 por velero, ¿ya? La producción pura, en el fondo, ¿cierto? Es 400. Después me dice, ¿cierto? En realidad más adelante que si yo lo ocupo como inventario, o sea, si guardo en el fondo un velero de un trimestre para el siguiente, que es lo máximo que se puede, me costaría 20 más. Entonces, aquí como todas las combinaciones son el cuándo fabrico y cómo fabrico, digamos en qué, si es regular o extra, el tiempo que usé para fabricarlo, y la columna, ¿cierto? Me dice cuándo lo ocupé. Entonces, en el fondo, si fabrico y ocupo el mismo trimestre, incurro solamente en el costo de fabricación, que es el 400, de tiempo regular. Ya, pues. ¿Sí? Ya. Sí, lo entendí. Ya. El otro costo que también me indican acá es que en tiempo extra vale 4.50 cada velero, ¿ya? Pero es en las mismas posiciones, entre comillas, o sea, pero usando al tiro, ¿cierto? La producción, pero del tiempo extra. 50 y 4.50. Por esa fila me representan los tiempos extra, pero también fabricar en el 1 y ocupar al tiro en el 1, pero desde el tiempo extra. Y a esto, lo otro adicional que aquí también me dicen, es el tema de la mantención, ¿ya? 20 por velero, ¿cierto? Que en caso que no lo venda inmediatamente ese trimestre, sino que lo venda el siguiente. Entonces, de este costo, ¿cierto? Si le sumo 20, tengo, ¿cierto? El costo de haberlo fabricado en el primer trimestre, ya sea en tiempo regular o extra, pero haberlo ocupado en el segundo trimestre. Lo mismo pasa para el segundo trimestre de fabricación y ocuparlo en el tercero, o fabricarlo en el tercero de fabricación y ocuparlo en el cuarto. No tengo quinto, ¿cierto? No hay planificación de un quinto trimestre, así que en el caso del cuarto solamente tengo la opción de fabricar y utilizar inmediatamente. Eso por esta parte, digamos, esta diagonal, ¿cierto? Es como digamos, mis costos de producción, ya sea en tiempo regular o tiempo extra.
Profe, ¿podría más? explicar eso que no le entendí bien? ¿Cuál cosa? Esta parte de los 420 y los 470. Ya. Que también la otra información que me dan, ¿cierto? Es que si yo decido, no, o el modelo decide también, ¿cierto? No vender inmediatamente un velero que yo fabriqué en un determinado trimestre, sino que lo quiero vender en el trimestre que sigue, eso me cuesta, ¿cierto? 20 extra por velero. Digamos, la retención, el inventario, el estarlo ahí, obviamente, manteniendo, es 20 por velero. Entonces, esta combinación, por ejemplo, 1R2, significa que tú fabricaste en el periodo 1, en el trimestre 1, en tiempo regular, pero finalmente lo ocupaste como demanda, ¿cierto? Lo mandaste a demanda en el segundo trimestre, no en el primero. Por eso, además de reconocer el costo de fabricación, que es el 400, tienes que sumarle el costo de mantención, que tuviste que guardarlo, ¿cierto? Por un tiempo, que es 20 más. Y eso también pasa si ese velero lo hubieses construido en tiempo extra, su costo hubiese sido 450, pero si no lo vendiste inmediatamente en ese trimestre y lo vendiste el siguiente, entró entonces 470 porque también tienes que reconocer, ¿cierto? El 20 de inventario. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahora lo entendí. Ya. Gracias, profe. Profe, Dime. en el caso del primer trimestre en el tiempo real, si Sí. pasa a la demanda 3, ¿también se le sumarían los 20 a los 420 o queda hasta ahí nomás? Sí, pero también eso era parte de la enunciado, por eso lo copiaste ahí. Acá dice, para simplificar, se supone que los veleros fabricados durante el trimestre pueden utilizarse para satisfacer la demanda del semestre, es decir, el del trimestre de fabricación y del siguiente, y no más, Ah, ya, vale. ¿ya? Solo eso. Ya. Por eso lo Ya. copiaste ahí. Claro, en otros problemas se permite en general guardar, mientras no haya, ¿cierto?, una limitación precisamente de inventario, no sé, por ejemplo, si fueran alimentos, obviamente los alimentos en algún momento vencen y por lo tanto tienes que planificar solamente hasta ahí. En este caso, en realidad, probablemente por espacio o algo por el estilo, ¿cierto? No ven más allá de un trimestre, porque igual estamos hablando de un velero, ¿no? No es como fácil de guardar, ¿cierto? En ninguna parte. ¿Qué implica eso? Entonces, por ejemplo, para primer trimestre, ¿qué implicaría, cierto, en esta parte, para el tercer y cuarto trimestre de demanda? ¿Qué coeficiente debería ser el que ponga ahí, cierto, para que efectivamente ¿Un M, profe? represente que yo, claro, no lo puedo ocupar, cierto? Entonces, aquí aparece nuestra famosa M. Ahí no puede haber ninguna asignación. Para el caso del segundo trimestre, ¿cierto? No puedo ocuparlo en el cuarto. Y ya, ¿cierto? Para los otros, como no tengo tanto plazo hacia adelante, ¿cierto? En el fondo ya me queda hasta ahí solamente las M's a la derecha. Por el lado izquierdo, toda esta otra parte, ¿cierto? ¿Qué coeficiente también corresponde y por qué? M igual o no. M también, ¿cierto? Pero ¿por qué en ese caso? Esas M tienen otra explicación. ¿Por qué debo Porque considerar se M? fabricar antes. ¿Cierto? O sea, no Porque se pueden, no se también, pueden guardado antes de que lleguen. claro, me dicen acá, ¿cierto? Que deben satisfacer la demanda a tiempo. Eso quiere decir que no puedo ocupar esto, porque si lo ocupara, y hay problemas que lo permiten hacer, significaría, por ejemplo, el 2R1, significa que en el segundo trimestre yo recién fabriqué algo que era de la demanda del primero. Entonces a mí en el fondo me lo compraron en el primer trimestre, pero yo no lo fabriqué hasta el segundo y recién ahí lo entregué. Cuando eso se permite, acá se puede, obviamente, ocupar. Pero en este caso no se permite, así que son M's también. ¿Ya? Si tengo inventario inicial, ¿cuánto me cuesta ese inventario inicial? ¿Qué costo podría reconocer en ese caso? Cero. Los 20. Serían los 20. ¿Cierto? Ahí, por una parte,
podría hacerlo de dos maneras distintas. Una, suponer, no sé, como venía de antes y que debo hacerle mantención y reconocer inmediatamente, por ejemplo, un 20 ahí en la primera posición, porque lo tengo que mantener. O bien hacerlo, por ejemplo, no sé, o darle un 0, ¿cierto? Y al siguiente un 20. Y partir de la misma suposición, que, ok, están listos, lo puedo guardar 2 periodos, como todos los demás, y no ocuparlo ni en el tercero ni en el cuarto. Aquí, ¿cierto? El enunciado no es perfectamente claro, no me dice, ¿cierto?, de qué manera esto lo puedo hacer. Podría ser así, esto podría ser 20-40, ¿cierto? O podría solamente obligarlo a que lo ocupe en el primer trimestre. Ahí básicamente habría que hacer un supuesto, ¿cierto? Y indicar que se va a ocupar de esa manera simplemente. Pero en este caso pensémoslo así, o sea que si lo ocupo inmediatamente en el primer trimestre para esa demanda, no me cuesta. Y si lo ocupo en el segundo, tengo que reconocer solamente el inventario. ¿Ya? Me siguen faltando los 30. El tema es cómo arreglo eso a la luz de esto. Fíjense que obviamente esos 30 los va a asignar ahí, los va a asignar acá o los va a asignar aquí o en este, ¿cierto? Eso es lo que yo no sé, qué es lo que le conviene en el fondo hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer? Profe, Dime. que tengo una duda porque en el ejercicio anterior usted ¿Ya? igual le designó capacidad, a todos le asignó tiempo extra. Siento ¿Ya? Sí. que nos faltaba como para todos. Sí. Y el problema es que a nosotros no nos indica que, o sea, nos da la opción de agregarle a todos, pero no nos dice que tenemos que agregarle a todos. Sí, Entonces, pero ¿cuál es como el criterio para uno decir, le voy a agregar solamente a un trimestre o se lo voy a agregar a todos? ya, es que por eso, ahí es donde es lo que les decía antes, que lo correcto en realidad en este caso, para que el modelo elija libremente dónde lo ocupa, porque yo en realidad no soy capaz de ver así, ir deduciendo y probando realmente todas las combinaciones que existen así manualmente. Lo correcto es en realidad que los 30 que están faltando, yo se los asigne a todas, ¿ya? 30, 30, 30. Y por ese lado, ¿cierto? Entre comillas, no me hago problema de asignárselo a todos. Vamos a ponerle ahí con otro color. Eso, ya, eso y eso, ¿cierto? Porque de esa manera, yo sé que faltan 30, pero le doy la opción a que sea el modelo el que elija en cuál de estos, ¿cierto?, lo va a ubicar. Pero haberlo hecho de esa manera, ¿cierto?, me produce el problema para el otro lado, que ahora, en términos, ¿cierto?, de capacidad con respecto a la demanda, me estoy pasando en 90. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo se arregla eso? Creando otra demanda. Profe, pero ese es mi tema, que yo me cuesta encontrarle la lógica al final si nosotros vamos a aplicar esto en un ejercicio de la vida real, en nuestros ¿Ya? trabajos, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos definido que la demanda de un mes va a ser 40, 60, 70 y ¿Ya? así. Ujú. Y nuestra capacidad va a ser tanto. Y nos piden aumentar nuestra capacidad. Pero acá usted la ¿Ya? aumentó 90. ¿Y cuál es la solución de haber aumentado 90? Al final cambiarlo en la demanda. No, es que no está Pero si yo no aumentándose en tengo más 90. demanda, Es que no está aumentándose en 90. Es solamente matemáticamente se está haciendo, se le está dando la posibilidad al sistema que elija dónde necesita realmente esos 30 extra. El aumento real que tú necesitas es de 30 solamente. Pero como no sabes dónde es la mejor posición para hacerlo, es que se tiene que hacer de esta manera, digamos, en el fondo, para que el modelo elija dónde pone los 30 y 90, fíjate, de hecho, son el complemento. Es lo que pero, no se va a asignar, lo que sobra. pero eso voy al momento de lo que no se sobra, eso no se va a considerar. Entonces el otro 90. No, esos 90 no se ocupan. Es solamente para que Esté darle la cuadrado el modelo, opción, ¿no? claro, para que el modelo cuadre y te salga Ya. la solución, pero no lo ocupas. Tú solamente Entonces al aquí final, estás. en ¿Sí? la solución solo se van a tomar los 30 que nos quedaban descuadrados en un inicio. Exacto. Ya. Después
la solución, la solución real, lo que efectivamente se implementa, es lo que queda en estas 4 columnas en las posiciones de los coeficientes de costo. Cualquier cosa que esté fuera de eso no es parte de la solución. Y la columna aquí extra que necesitamos, ¿cierto? Que en el fondo es una demanda extra, ¿cierto? Eso en realidad no existe, es solamente una cuadratura del modelo, pero esto tú jamás lo vas a ocupar. Es lo mismo, ¿cierto?, que en otros problemas de producción, o sea, cuando tú tienes capacidad extra, cuando tienes demasiada capacidad en relación a lo que te están pidiendo, es lo mismo. Tú, de alguna manera, matemáticamente, como que haces el reconocimiento de que ocupaste, entre comillas, esa capacidad, aunque en realidad nunca la ocupaste, solamente matemáticamente lo usaste, pero no en la realidad. Pero de esa manera, ¿cierto?, puedes en el fondo hacer cuadrar y funcionar el modelo. ¿Ya? Sí, profe. Ahí sí. Necesito un quinto mes y este debe tener la necesidad de esos 90, ¿cierto?, para que efectivamente cuadre. Profe, entonces así lo vamos a generar, no hay otra opción. Sí, es que lo otro, como te digo, si el problema es que verlo de otra manera, o sea, distribuir a ojo esos 30 de manera específica, es más riesgoso porque tú no sabes si es realmente la mejor solución. Si ese es el tema. Nada te dice que esa distribución que tú hiciste a ojo vaya a ser la mejor solución. Por eso hay que hacer que el modelo elija. Y por eso se hace de esta manera. Claro. Ahora, esa columna quinta, que obviamente no es un trimestre real, solamente es cierto una cuadratura matemática, así que no hay inventario ni nada hay que considerar. Pero, ¿cierto? Necesito costos, obviamente. ¿Qué costos deben ir ahí o en qué posiciones? Profesor, consulta. Costos Dime. cero, profe. ¿Ya? ¿Cómo pasó los 90 al quinto mes y dejó la capacidad en 0? Porque antes de crear esta, ¿cierto? De esta columna, al hacer la diferencia entre capacidad y demanda, me sobraban 90 de capacidad. Y por eso, ¿cierto? Ahí tuve que crear una otra demanda de 90 para que cuadrara. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, gracias. Ya. Ya. Coeficientes. Alguien dijo 0 por ahí, ¿cierto? Esa es siempre una opción, ¿cierto? Que todo sea 0. ¿Qué implica que yo ponga ceros aquí? ¿Cierto? Que o sea, obviamente, una de las funciones de los ceros, ¿cierto? Que lo que hemos visto en otros problemas es que no me afecte, ¿cierto? El funcionamiento, o la decisión sobre el resto, digamos, de los coeficientes, o sea, el resto de la decisión, que no, ¿cierto? No tiene que influir en el cálculo, por eso, ¿cierto? Se ocupa 0. Pero pues así darle 0 tan patudamente, ¿no hay algo quizás que debería preocuparme? Profe, Dime. ahí debería darle el valor M a todo lo que no sea 30, para que no lo ocupe. No Ya. consideres en esos rangos, porque si no va a preferir, por ejemplo, en el 1R va a preferir la de banda 5, el modelo. Entonces, yo le daría M a eso, a todo lo que no sea 30. Los 30, ahí. Eso es cierto. Claro. Ya. Eso es cierto, en realidad tiene toda la lógica del mundo, que los 90 que yo tengo aquí de sobra provienen precisamente del hecho de que de los tiempos extra, que yo lo aumenté, ¿cierto? Aquí, si solamente considero tiempos extra, tengo 120 en total, y de esos necesito usar 30, entonces los otros 90 son los de sobra, y yo quisiera asegurar que obviamente eso se ocupe en esas posiciones, tiene puntualmente, ¿cierto? Que se ocupe en esas posiciones, porque ahí es donde debería sobrar, ¿ya? ¿Les parece que es así o no? ¿O ven algún problema con los números así como está planteado?
¿Va a funcionar o no? Creo que seguiría el problema con la demanda 5, porque si le doy 0 va a preferir ese por sobre incluso la demanda de 450. Entonces Ya, va pero, a generar... sí, pero como funciona, como tienen que ir cuadrando las filas y las columnas, ¿cierto? En esta columna, en la quinta, fíjate que los ceros están puestos donde hay en total 120 de capacidad. Y en esa columna solamente puede llegar a asignar 90, porque la columna es de 90. Entonces hay 30 que no va a poder meter aquí, que va a tener que estar obligado a ponerlos en las otras posiciones. Ah, ok, ok. Así que eso es lo que controla en el fondo, ¿cierto? Que el modelo, ¿cierto? No se tiente y no se vaya por los puros ceros, que obviamente cuando hay un problema de minimización, uno lógicamente que simplex donde ve cero, obviamente los trata de usar al máximo porque no está pagando por nada. Pero como en este caso está limitado, ¿cierto? A esa cantidad, no va a poder pasar más allá de eso. ¿Sí? Sí, profe. Claro, bueno. Ya. ¿Alguien ve algún problema, algún detalle como para este modelo? ¿O lo hacemos correr y vemos qué resulta? Veamos qué resulta. Ya, veamos qué resulta. Em, Lingo Excel. Piensen que esto tiene 9 Lingo, profe, filas, Lingo. 5 columnas. Son 45 variables, ¿ya? Lingo. Así que obviamente esto en Excel es una tabla bastante grandecita. Ya. Lingo. Necesitamos función objetivo. Vamos a necesitar nuestras restricciones de origen. Y aquí, 9, acá, restricciones de destino. Función, no, eso no es función. Función. Primer elemento, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro X y J, ¿cierto? En este caso nuestro Y, el primero es 0, no hay problema, ¿cierto? Porque el 0, cualquier número, o sea, no tiene por qué interpretarse mal lingo en ese sentido. Fijamos fila, fijamos columna y tenemos, ¿cierto? Esa primera variable. Y lo que siempre hacemos también, ¿cierto? Es agregarle el más. Y ahí nos queda la variable con el más. Eso, ¿cierto? Nosotros lo rescatamos, pero acuérdense que aquí copiamos el contenido de la celda, no copiar la celda. El contenido de la celda se copia y vamos acá al primero de las restricciones, se lo pegamos y al de las restricciones de destino también, porque esa también es nuestra base, ¿cierto? Para escribir las restricciones, ¿cierto? Posteriormente. La función objetivo, ¿cierto? Tenía, además de la variable, tengo que considerar el coeficiente, el de ahí. Y es solo 1 al X, pero con el por, para que me escriba la expresión completa, que en este caso, bueno, casualmente nuestro primer coeficiente es un 0 por, pero cierto, como habíamos visto en otros ejemplos, es mejor hacerlo así, o sea, que los ceros sean explícitos, porque de esa manera ustedes también están seguros que en el fondo consideraron todas las combinaciones. O sea, aquí lo malo que le puede pasar es que se hayan olvidado de incluir alguna combinación, digamos, en el ejemplo, o sea, en la función objetivo o en cualquier parte. Por eso, por muy cero que sea o cualquier cosa, es mejor verlo, que está ahí, que efectivamente no se les quedó atrás. Profe, ¿puede mostrar la Ah, fórmula? ya, Ah, ahí. ¿Sí?
se le agregó al por. Ya, profe, vale. ¿Ya? Ya. Sí. Ahora, ¿cierto? Esta fórmula la extendemos, como son 5 columnas en nuestra tabla, 5 para el lado, llega, ¿cierto? Hasta la última M5X05, y toda esta fila la extendemos también 9 para abajo. Y ahí está casi toda la función objetivo escrita. Agrandamos un poquito hasta donde se vea bien. Ahí. Achicar un poco. ¿Cierto? Ahí están los 45 variables de la función objetivo con sus respectivos coeficientes. Y el último, ¿cierto? En el último, el más lo cambiamos por el punto y coma para cerrar la ecuación. Después tenemos que cambiar las m's, ¿cierto? Acuérdense que tenemos que darle valores a las m's, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer cuando ya vayamos a ingresar el modelo, pero todo esto sí es en el fondo copiable al Lingo. Restricciones de origen. Recuerden que las restricciones de origen lo que son es la suma de variables que comparten, ¿cierto? Un determinado origen, que en este caso, ¿cierto? Es el primer índice. En el fondo tengo que hacer una suma de todas las variables que el primer índice sea el mismo. Entonces, esto si lo corro para el lado, lleva, por ejemplo, en la primera fila, ¿cierto? Mi primer índice es 0. Entonces, todas las que son 0 algo, que son 5 destinos, 01, 02, 03, 04, 05, es mi primera restricción. La última, la X05, es la que hago igual a lo que ese origen, que en este caso era el inventario, ¿cierto? Me ofrece el 10. Y a eso le agrego también, ¿cierto? El punto y coma para cerrar la ecuación. Esa es mi primera ecuación de origen. Necesito hacer 8 más, que son 9 en total, ¿cierto? Entonces vamos acá abajo y ahí, ¿cierto? Están las otras. Siguiendo la misma fórmula, ¿cierto? Puedo tener las 9 ecuaciones, cada una ahí con su oferta, y regular extra, regular extra, regular extra, regular extra para los trimestres 1, 2, 3 y 4, y la primera el inventario. Tal cual está ahí, ¿cierto? Lo podemos enviar al Lingo. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Las de destino, ¿cierto? La de destino, para construirla a través de fórmula, tenemos que hacer ahí un pequeño paso previo, ¿cierto? Porque en el fondo, la restricción de destino, ¿cierto? También es una suma de variables, pero son la suma de variables manteniendo, ¿cierto? Un destino fijo. Entonces, tengo 5, ¿cierto? Restricciones de destino, que aquí en el fondo, los índices que participan están por columna. Si yo aquí me muevo por columna, mantengo, ¿cierto? El 1, que es el destino que quiero, pero voy pasando por todos los otros orígenes, 01, 1R1, 1E1 y así sucesivamente. Y esa es la suma que necesito hacer, que en el fondo, lo que aquí tengo, entre comillas, es la columna, ¿cierto? Eso es lo que necesito que sea mi restricción. Entonces acá en el fondo hago eso, lo bajo las 9 posiciones, y la última, ¿cierto? Es la que tiene que ser igual a lo que es la demanda, que es 40, pero con el punto y coma, ¿cierto? Para cerrar la ecuación. Ahí me faltó el... Ahí, ¿cierto? Y ahí. Verticalmente yo tengo la restricción que necesito, ¿ya? Eso acuérdense que lo vamos a arreglar, pero obviamente porque lo transponemos, pero para construirla, por las fórmulas, lo escribimos de esa manera. Y estas son 5. Entonces, lo extendemos hacia el lado. Y ahí, ¿cierto? Fíjense, segundo índice 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos para los 5 orígenes que tiene nuestra tabla las restricciones. Dime. Voy a esperar un poquito para copiar las fórmulas.
¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿Consultas? Ya, profe, dele no. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cierto? En estos casos lo que tenemos, la columna es lo que yo necesito que sea una fila en términos de las restricciones. Entonces, eso en realidad, ¿cierto? Se arregla relativamente fácil porque todas estas fórmulas la copio y aquí mismo abajito voy a hacer un pegado especial, valores, transponer, porque valores, ¿cierto? Era para que no me copie la fórmula, porque eso podría obviamente alterarme el resultado. Transponer y aquí, ¿cierto? Tenemos escrito en fila lo que antes era una columna. Y aquí entonces tengo a 5 restricciones de destino que me estaban faltando. Y esto es lo que también tengo que llevar ahora a Lingo. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? No, profe. ¿No? Vamos a Lingo. Vamos a Lingo. Siempre minimizar igual, ¿cierto? Antes de escribir cualquier cosa, minimizar igual para poder pegar ahora todo el resto. Toda la función objetivo la copio. Voy acá, recuerden que esto se pega especial como texto sin formato. Pero, profe, mientras Ya lo es. lingo. Sí, no, y Sí, también hay punto. me acabo de dar cuenta que no cambiamos las M. Tenemos que ir a cambiar las M No. antes. Ya. Antes de eso, Profe, entonces, retrocedemos, ¿sí? eso se puede hacer ocupando el reemplazar en vez de ponerle, por ejemplo, bueno, estos son como son números 420, en mí puede pasar piola. Vamos a hacerlo como con 10.000, ¿o no? Sí, con 10.000. En vez de Pero de hecho ponerle eso una por una, se puede poner reemplazar donde salga la M sí, y sí, ponerle es el que eso 10.000. le llama, sí, sin duda, sí, eso voy a hacer ahora. Seleccionar el pedazo por si acaso, porque en realidad si lo dejan abierto puede ir a reemplazar algo en otra parte y no corresponde. Seleccionen los coeficientes, reemplazar, ¿qué cosa? M, ¿cierto? En este caso, como los coeficientes son como 500, por ejemplo, 10.000 podría ser como un buen valor, ¿ya? De ahí para arriba. Reemplazar todos, 25 reemplazos, 25 M's. Obviamente ahí se ven, ¿cierto? Que obviamente se nos agranda un poco la tabla por el valor. Pero aquí, ahora sí yo copio la función objetivo y la voy a reemplazar acá. Pegado especial, texto sin formato. Ahí sí, está mi función objetivo. Las restricciones de origen, ¿cierto? Mis 9 restricciones de origen. También, pegado especial, texto sin formato. Esa es más pequeña porque tiene menos índices solamente. No hay ningún error obviamente en eso, simplemente porque no tiene letra entre medio de los índices. Y la última es nuestras restricciones de origen.
Y ahí está el modelo completo. Por mientras copian esto, ¿cierto? Yo voy a ir acá a hacer... Voy a clonar la tablita que tenemos arriba para después escribir el resultado. ¿Cierto? Aquí borro todo esto, borro esto y hago fórmulas de suma para que ahora que me va a dar el resultado, obviamente yo vaya a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo con las restricciones. Ahí. Ahí. Y después acá, ¿cierto? Tenemos que colocar el resultado y ver cómo nos funciona. Bingo. Ya, ¿estamos ok? Lo que hacemos correr. ¿Qué, profe? Ya. Veamos. Ya. Global opt, ¿cierto? Valor de la función objetivo. Y abajo, ¿cierto? La pila de valores que me lo entrega. Vamos a copiarlo y antes de verlo en realidad lo vamos a ir a pasar a la tabla, ¿cierto? Para poder verlo con mayor facilidad. Recuerden que se copia toda la sección, pero tienen que marcarle así, desde la esquinita y acá arriba, ¿cierto? Hasta el borde, ¿ya? Porque eso les va a permitir, ¿cierto? Pasar acá los datos de mejor manera. Vamos a la hoja, ¿cierto? Que hicimos para eso y pegamos primero toda la columna completa, que es cierto, se nos tiene que pegar ahí todo amontonado, que ahora antes tenemos que hacer las divisiones. Primer paso de limpieza, seleccionar la columna y de nuevo vamos a reemplazar, ¿cierto? Pero ahora necesitamos reemplazar los puntos por comas para que Excel, ¿cierto? Una vez que se separe las columnas, entienda bien los números, ¿cierto? Y no vaya a poner algo que no corresponde. Reemplazar todos, 90 reemplazos. Son 45 variables, ¿cierto? Y están las dos columnas de valor y costo reducido, así que ahí están los 90 reemplazos. Cerrar. Vuelvo a seleccionar la columna, ¿cierto? Y vamos a datos. Texto en columnas. Y aquí, ¿cierto? Bueno, que tenemos las dos opciones. Podemos usar delimitados, espacio. Y ahí, ¿cierto? Aquí vemos abajo cómo nos está dividiendo las columnas. Lo que me interesa, ¿cierto? Particularmente aquí lo importante es que la columna de valores esté bien aislada, porque eso, ¿cierto? En realidad es lo que necesito rescatar. Podemos finalizar al tiro y aquí, ¿cierto? Tenemos todo el resultado. Esas dos columnas, en el fondo, es la que nos interesa retener. Estas dos de costos reducidos no las vamos a ocupar, así que las forramos. Y aquí, ¿cierto? Es donde tenemos que empezar a rescatar los valores. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos, ¿cierto? Por una parte, una opción es ir tipeando, seleccionando los valores que son distintos de 0 y los tipeando, ¿cierto? Al otro lado. Todo lo que no sea distinto, o sea, que sea distinto de 0, lógicamente no son tantos en relación al resto. Y cualquier cosa que no traspasen, en el fondo en la otra tabla va a ser un 0. O bien, la otra opción, ¿cierto? Es hacer otro truco más con Excel, que es tratar de esta tabla, llevarla a la forma aproximada que tiene la otra, pero obviamente aquí usando fórmulas. ¿Cómo se puede hacer eso? En realidad, ¿cierto? No es un truco muy difícil. Fíjense que aquí esto tiene 9 filas, 5 columnas. Pero la información acá yo la tengo en columnas y está en secuencias de A5, ¿cierto? Eso, las primeras 5 valores, son lo que es la primera fila de la otra tabla. Las segundos 5 valores son la segunda fila, este otro pedazo son la tercera fila y así. Si ustedes van viendo hacia abajo, en el fondo, cada 5 valores están teniendo una fila de la otra tabla.
Y eso en realidad se puede ocupar para armar lo siguiente. La segunda columna, ¿cierto? Una columna al lado del primer valor. Voy a hacer referencia a este elemento, al primero de lo que debería ser la segunda fila en mi tabla, ¿ya? Subo en el fondo ese 40 acá arriba. Y esto lo extiendo, como son 9 filas, aquí lo estoy tratando al revés, lo extiendo por 8 columnas, para que en total, ¿cierto?, tenga aquí 9 columnas, porque la primera ya es la que tiene los valores. Ahí tengo, ¿cierto?, 9 columnas en total. Todas estas, fíjense, tienen la misma fórmula, que sin fijarla, sin nada, tal cual como está, libre, porque siempre va a estar referenciando a 6 posiciones más abajo, ¿ya? En la columna del lado, 6 posiciones más abajo. Eso es lo que necesito que haga. Y todas estas, las 8 que agregué, ¿cierto? Le hago el doble clic para que me las copie hasta abajo, ¿cierto? ¿Qué hace? Fíjense que en el fondo toma los valores de una columna y, o sea, de esta primera columna, y por cada columna que pasa hacia la derecha, lo va subiendo 6 posiciones, hasta que en esta parte, que son, ¿cierto?, las primeras 5, porque son 5 columnas en mi tabla original, esta parte tiene en el fondo mi tabla completa. La tabla, ¿cierto?, que a mí me interesaba, pero traspuesta, porque está en 5 filas y 9 columnas, y lo que yo necesito es 9 filas y 5 columnas. Pero simplemente seleccionar esto, ir acá y pegar, ¿cierto?, traspuesto, obviamente valores, para que no se me borren los colores. Chachán, listo. ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Me calzó. ¿Sí? Pero miren bien Ahí, esa solución. no, el 4R en la trimestre 2 y 3 ocupó y no debería haber ocupado, ¿no? Eso, Ujú. exacto. ¿Qué problema hay ahí? Está produciendo desfasado. No está satisfaciendo la demanda inmediata. ¿Cierto? Ocupó M's, de hecho, 2 posiciones de M's, el 4R2 Claro. y el 4R3, donde habían M's, puso valores. ¿Por qué hizo eso? ¿Dónde está ahí el problema? ¿Qué error cometimos para que funcionara así? No sé, bro. Miren bien, los valores, las capacidades, las demandas, por ahí viene la explicación. Pues lógicamente esa no es el resultado del problema, no puede ser. Hay algo que corregir para que nos dé efectivamente una solución factible, porque esa solución es infactible, no puede ser así. Porque piensan que Corregir la demanda, en profe, del 2 del 3. no, aquí eso es el tema, o sea, la demanda 60 es 60, esa 75 es 65, no puedo evitarlo. Y aquí, ¿cierto? En la realidad, de esos 60 solo hice 50 y de esos 75 hice solo 70, así que no estoy satisfaciendo la demanda. Tengo que satisfacerla, tengo que encontrar la forma que aquí efectivamente dé los números que corresponden acá abajo. Esto no puede ser 10 y 5, tiene que ser 0. Pero ¿dónde viene el problema? ¿Por qué me aparecieron esos valores ahí? En el 5, profe, en los 0 del 5 o no. Ya, ¿y por qué podría ser eso? Hay una celda en particular que es la que en realidad me está generando el drama ahí. ¿Los 90 de la demanda del 5 o no? No, no, es por otra parte. Que por el modelo, acuérdense cómo funciona, ¿cierto? El modelo siempre trata
de que por fila y por columna se cumpla, ¿cierto? Lo que dice al final, la capacidad que se ocupe completa, que la demanda se satisfaga por completo. Eso es lo que me está provocando el problema también precisamente por una celda en particular, que no encuentra cómo solucionarla. ¿Cuál es esa celda? ¿Cuál puede ser? Creo que la capacidad de la demanda 5 al final. ¿El 90? No. El último 30, ¿Ya? ¿Este? ¿sí? Yo ¿Ya? se lo daría a la 2E, en capacidad le daría 60 en vez de 30. Cosa que ¿Ya? el modelo obligue a producir antes de llegar a esa fecha. ¿Ya? ¿Qué otra explicación pueden ver? Piensen por ahí. Revisen bien los números ahí donde se genera el error. Tiene que ver algo, como les decía, con la mecánica del modelo que obliga, ¿cierto?, a que se ocupe toda la capacidad y toda la demanda. Y por ahí nosotros mismos en el fondo le provocamos una encerrona al modelo que no halló cómo solucionar y por eso obviamente tuvo que ocupar las M's. El 2, profe. ¿Cuál dos? El ¿La R y el demanda E. dos? Sí, ¿Ya? claro, de la demanda 2 porque le pusimos que regular iba a ser 40 y después en el sobretiempo iba a ser 30. ¿Ya? Pero los 40 no cumplen con satisfacer la demanda de 60. Ya, pero Porque que tampoco puede asignarle más porque en realidad su capacidad es 40. Digamos, lo que faltaba, los 50, claro, los pudo haber tomado de ahí, esos 10, ¿cierto? Podría haberlos tomado esos 30 para haber hecho los 60, pero el tema es descubrir por qué el modelo tuvo que poner aquí 10 y 5. Por ahí va la cosa. ¿Hay alguna razón por la que se vio obligado a utilizar M's? Porque no encontró otra forma de hacerlo. Ese es el Porque tema. quizás bajar la demanda del 5, en vez de 90 dejarlo en 75, pues. No, porque no va por ahí la cosa. Y seguiría aumentando la capacidad del segundo trimestre, la capacidad de producción. ¿Ya? Insisto por ahí. Porque me está ocupando, si está volviendo atrás a la producción del segundo trimestre es porque le falta capacidad de producción ahí. ¿Ya? Entonces yo esa capacidad de producción, los últimos 30, la eliminaría y se la llevaría atrás. Eso, claro, y ponerlo acá. Claro. Ujú. Ya. Pero les doy otra pista. Aquí, entre el 4R y el 4, está el problema. Por ahí va la cosa. Hay algo que yo le estoy obligando a hacer por ahí, que es lo que en realidad hace que me ocupe las CMS. Que tiene más capacidad que la demanda y le En sobra. realidad ese es el problema, ese es el problema. Yo en esta columna, ¿cierto? Tengo 25 de demanda, ¿cierto? Y resulta que en esta fila tengo 40 de oferta. Resulta que le estoy obligando, ¿cierto? A que, como me tiene que cuadrar por columna y por fila, ¿cierto? Estoy obligando a que en esta fila me ocupe los 40, pero en esta columna no puede ocupar, ¿cierto?, más de 25. Entonces hay 15 aquí que no sabe dónde meter, en el Habría que fondo. Y modificar lo la único, restricción.
Y lo único que pudo hacer, obviamente, tuvo que ocupar las M nomás, pues si no le quedaba ninguna otra parte donde ir, entonces tuvo que ocupar necesariamente las M. No, de hecho, aquí el tema es un poco más, no diría que extraño, pero nosotros partimos de la suposición, ¿cierto?, que el costo menor o lo que nos servía era, ¿cierto?, suponer que si no iba a ocupar, ¿cierto?, o sea, la capacidad que no se iba a ocupar era necesariamente la capacidad, pero en tiempo extra. Y resulta que, así como está el modelo, por esta encerrona que tiene ahí en particular, ¿cierto?, necesita en realidad no ocupar también capacidad del tiempo regular, en particular aquí, ¿ya? Fíjense, vamos a hacer este cambio. Todas estas M's, que son obviamente prohibiciones para usar, para que sobre tiempo regular, ¿ya? La vamos a reemplazar por 0, hacia arriba. Vamos a dejar el inventario solamente prohibido en el fondo, ¿ya? Y todas las demás, ceros. Vamos a introducir esta función objetivo, ¿ya? Copiar. Y vamos a ir acá. Texto sin formato. Lo solucionamos. Global Opt, ok. De ahí vamos a venir a copiar esto. Acá voy a hacer otra hoja para copiar esos nuevos resultados. Recuerden que hay que ir a texto en columnas. Perdón. Texto en columnas. Tengo que escribir algo para que me lo tome. A ver. Solamente ahí, ya. Tenemos que volver ahí, ¿cierto? A ancho fijo para que no se equivoque. Vamos de nuevo acá. Aquí sí seleccionamos de nuevo nuestro resultado. Copiamos. Pegamos. Ah, me lo separó. Mira, me sigue reconociendo el... Ah, qué odioso, qué odioso, qué odioso. A ver, peguémoslos ahí. A tratar de texto en columnas, de ancho fijo. Siguiente, finalizar. Ok. Ahora borremos esto y volvamos a copiar. Está haciendo lo mismo la otra vez. ¿Se acuerdan que no nos dejaba pegar bien? No, vuelve a separar, lo odio. ¿Va a cambiar o no? Ah, texto. No hay caso, no lo quiere. Ahora un nuevo Word, profe, y lo pega ahí. Delimitado, profe. ¿Ah? La nueva delimitado. Vaya delimitado. Sí, Y cambia el sí. espacio por cualquier otra cosa. Ah, es verdad, eso es. Tienes razón. De verdad, de verdad. Tengo que avanzar, quitarle esto, volverlo al anterior. Ahí atrás. Y ahí sí. Ahí sí se despega. Tenías razón, sí, eso es lo que había que hacer. Y ahí sí pega todo junto, ya. Aquí, ¿cierto? Hacemos nuestros cambios. Reemplazar, punto por coma, ya lo teníamos. Aumentar reemplazos. Ahora de nuevo, texto en columnas. Delimitados. Ahora sí, espacio nuevo. Finalizar. Eliminar. Quito costos reducidos. Eliminar. Voy a copiar acá la primera, digamos, mi primera fila con las variables, o sea, con cierto las fórmulas en el fondo. Pego las puras fórmulas. Para abajo, doble clic. Y ahora sí vamos a ir a ver qué nos dice esto. Ahí sí, profe. Ya, vamos acá. Voy a copiarla, o sea, aquí tenemos esta demanda, pero voy a clonarla ya. Vamos a hacer esta. Vamos a dejar acá abajo la que teníamos ahora mala para comparar. Y vamos a traer la segunda. Esto.
Ahí. Ups, no. Lo tenía que pegar traspuesto. Ahí, pega especial, traspuesto, valores. Y acuérdense, bueno, ahora esto, ¿cierto? En realidad aquí lo tenemos con los colores anteriores, pero ahora esto sí se permite. Ya, ¿qué pasó? Primero, ¿cierto? Tenemos valores donde tenemos M's. Ahora no, ¿cierto? ¿Y dónde se fueron los 15 que antes estaban aquí? Precisamente, ¿cierto? Al quinto, ¿ya? Ahí es donde teníamos el error, ¿cierto? De considerar, en el fondo, que, o no nos dimos cuenta, que en el fondo la capacidad de producción de ese último cuatro trimestre, en realidad, no era necesario ocuparla toda, ¿ya? Y eso obviamente nos estaba obligando y nos estaba tirando esa capacidad sobrante a las EMES porque no le habíamos dado la posibilidad de que simplemente no la ocupara. De hecho, el problema no era el tiempo extra, no era en ningún caso, ¿cierto?, el modelamiento que hicimos del tiempo extra, sino que era del tiempo regular, que ahí estaba, ¿cierto? Estábamos obligando a ocupar toda la capacidad regular cuando en realidad no había que ocuparla. Y aquí, ¿cierto? Bueno, como viene la lectura en el fondo del problema, tengo, ¿cierto? Los 40 del primer trimestre se fabrican todos en tiempo regular. En el segundo trimestre se ocuparon los 10 de inventario, 35 hechos en tiempo regular, 15 en tiempo extra. Tercer trimestre se fabricaron 40 en el tiempo regular del trimestre, 30 en el extra y 5 vinieron desde el segundo trimestre, ¿cierto?, como inventario. Cuarto trimestre se fabricaron directamente en tiempo regular los 25 que necesitaban. Y aquí fíjense, en tiempo extra, sobre todo, en el primer trimestre no se ocupó. En el segundo, ¿cierto?, se ocupó la mitad. En el tercero, ¿cierto?, fíjense, se ocupó todo el tiempo extra. Y en el quinto, o sea, bueno, en el cuarto, no se ocupó nada del tiempo extra, todo sobró. Así, digamos, si es, aquí sí tenemos, digamos, la solución factible. Eso en realidad, este ejemplo... Profe, es hay bueno. algo que no me calce, ¿Ya? ¿Qué cosa? porque ¿Tengo un número distinto? no, pero es que de tiempo regular en el cuarto, ¿Ahí? claro, ¿Ya? no tiene lógica que ocupe 25 de regular ¿Ya? y 30 de extra, teniendo en consideración que yo tengo capacidad aún de regular, entonces me estoy Es ahorrando que no 20 lo ocupa. No, pero si no pero los ocupa. ¿cómo? Acuérdate que esta columna es de lo que sobra. Esto no lo ocupó nunca. Esto es lo que no ocupa. Es en el Verdad, tercero. En el tercero es verdad, donde sí verdad. ocupó. De aquí Ya, para acá es lo que sí se ocupó. La sí, última es lo que no se ocupó. Entonces, claro, no ocupó 15 del regular y obviamente no ocupó los 30 del extra. claro, claro. Y lo último, no me quedó claro cuál fue la diferencia entre de cambiar el valor de 1000, llevarlo a cero para que lo ocupe. Esa parte no entendí la mecánica ahí, por Acá, la que usted se dio cuenta de que cambiar el valor de 1000 a cero haría esa ah, diferencia. ya. Este era el resultado anterior, ¿cierto? Claro. El tema era que aquí, bueno, esta columna necesariamente, ¿cierto?, iba a tener solo 25 asignados, porque esa era su demanda. Entonces, estos 40 que yo tenía aquí, los 15 que me estaban faltando, yo tenía que darles una posibilidad de uso que no fuera una M, tenía que ser distinto. O sea, y obviamente lo primero es pensar, ok, si mi capacidad en tiempo regular es 40, ¿cierto? Entonces, lo primero que me imagino es que en realidad los otros 15 no se van a ocupar. Y por lo tanto, como esta columna representa eso, ahí le di, ¿cierto?, la posibilidad con el coeficiente 0 arriba
de que, digamos, decidiera que le sobrara tiempo regular. Y en general, ¿cierto? El error general, digamos, del modelo que habíamos planteado era partir creyendo que en realidad si iba a sobrar tiempo, iba a sobrar tiempo de tiempo extra, no de que la solución podía eventualmente decidir que sobrara también tiempo regular. Y en este caso, ¿cierto? Era necesario que sobrara tiempo regular porque la demanda era muy baja en relación a la capacidad que tenía. No había forma en realidad de ocupar esos 40 porque no hay dónde mandar esos productos. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, sí, ya me encajo. Profe, Dime. en el caso, por ejemplo, de que en nuestro trabajo tengamos que agregar un quinto trimestre como algo como este ejercicio, ¿Ya? ¿cómo se debería explicar o no se explica? O sea, en el modelo obviamente tienes que explicar un poco el cómo lo construiste. Sería bueno que lo hicieran obviamente porque en caso de cualquier problema, ¿cierto? Por lo menos sé qué lógica siguieron, po. Porque si no tiene ninguna explicación en el fondo y está malo, por último, no puedo ni siquiera darme cuenta hasta qué punto estaban avanzando bien. Por eso, ¿y cómo sería la forma óptima de poder hacerlo? ¿Cómo dices tú la explicación en el fondo? ¿Sí? Mire, o sea, básicamente, por ejemplo, si explicas los pasos, cómo construiste la tabla, o sea, qué pusiste primero, qué después, y cuándo te diste cuenta cuánto sobraba y qué sé yo, y cómo fuiste rellenando, eso bastaría, pues. Es ser una lista de pasos de cómo fue tu proceso en el fondo de ir ajustando los valores para que terminara siendo el modelo. Y Ya. profe, ¿cómo Dime. explicaría usted ahora la respuesta? Porque eso igual se explica después en el trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cómo No, lo pues, lo explicaría que en base a este ejemplo? lo que les decía, pues, por ejemplo, tomar cada columna, ¿cierto? Que en el fondo es tu demanda, e ir diciendo, por ejemplo, que el primer trimestre, ¿cierto? Se fue surtido a partir de tiempo regular del mismo primer trimestre. El segundo fue 40, ¿cierto? Provinieron de tiempo regular del mismo trimestre y 10 del inventario. Y así, o sea, es ir viendo de a dónde la demanda, cómo es surtida la demanda, qué es lo que ocupa para satisfacer esa demanda. Eso en el fondo es explicar la solución. Ya. Sí, a mí me interesa ahí en realidad, si no está tan complejo, pero sí que obviamente sepa leer la tabla, saber qué representa una fila, qué representa una columna, ¿cierto? Y que obviamente de ahí, porque ahí viene la decisión en el fondo y el uso del resultado en la realidad. Entonces tienen que saber exactamente qué fue lo que asignó o no asignó el resultado. ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Eso, mira, por eso también, ¿cierto? Otra de las cosas que le menciono es el hecho de que hagan la verificación de que el resultado es correcto. O sea, si aquí no hubiésemos hecho esa verificación, no nos hubiéramos llegado a dar cuenta, ¿cierto?, de que había un error. Necesitan hacer, ¿cierto?, la verificación en el fondo para darse cuenta que, digamos, que había algo malo. La única forma de darse cuenta que era algo malo era pasarlo a esta tabla, ¿cierto?, en el fondo y ver que efectivamente estaba, por ejemplo, ocupando M, ¿cierto? Ahí me hubiera dado cuenta, si no me hubiera quedado con los valores o con el resultado de la salida del Lingo y no me hubiese preocupado, ¿cierto?, de ver más detalles. Por eso es importante verificar, ¿cierto? Porque de esa manera ustedes pueden estar seguros, ¿cierto?, que el resultado es efectivamente factible. Es un resultado para el problema, es una asignación correcta. ¿Y qué más? Algo más les iba a decir. Ah, y lo otro, claro, los problemas de producción en el fondo, a diferencia de un problema de transporte puro, ¿cierto?
El problema de transporte, como no ocurre en el tiempo, en ese sentido las cosas, digamos, tienen origen, destino y basta ahí, digamos, con que el origen y el destino coincidan en valores para que todo funcione como bien. Pero los problemas de producción, como hay tiempo de por medio, ¿cierto? No necesariamente implica que todo va así a salir, va a funcionar a la primera. O sea, hay un momento en que las cosas ocurren y hay que hacer ese chequeo de que las cosas están ocurriendo en el momento y la secuencia que corresponden. No sé si se acuerdan que vimos también por ahí un ejemplo que había que comparar, que aquí no lo hicimos, la demanda acumulada con la capacidad acumulada, porque eso nos permitía darnos cuenta si en algún momento nuestra capacidad se quedaba atrás de lo que la demanda estaba pidiendo. Porque cuando eso ocurre, ¿cierto? También nos genera un problema, también tenemos en el fondo una solución que no sería factible. Entonces, por eso los problemas de producción hay que chequearlos un poquito más, para que efectivamente las cosas cuadren, ¿cierto? En el momento que corresponda. ¿Ya? Ya, profe. Profe, ¿Dudas? Dime. en caso de que nosotros siempre tengamos capacidad sobrante, como en este que sobraban 90, ¿Ya? ¿siempre se agrega al final el mes? O el periodo, lo que sea. Por ejemplo, acá O como sea, agregamos el 5. mira, en general, donde va, si necesitas un origen ficticio o un destino ficticio, depende de qué cosas, qué números más grandes, si la oferta o la demanda. Si tienes más oferta que demanda, tienes que crear una demanda que te absorba el exceso de oferta. Si al revés, ¿cierto? Tienes más demanda que oferta, necesitas crear una oferta que te oferte lo que le está faltando para hacer el ajuste. Entonces siempre el ajuste va para el lado, digamos, del menor, en el fondo. Ese es el que tienes que hacer crecer para que iguale al otro. Y profe, si en este caso hubiéramos tenido que hacer crecer la capacidad de producción, se hubiera ¿Ya? tenido que hacer un 5, pero abajo del 4R, Exacto, 4E. Ah, ya. exacto. En ese caso es un origen ficticio lo que tienes que crear. Siempre en realidad compensas para el lado del menor. El menor es el que tienes que crearle algo para que iguale al otro. ¿Sí? ¿Más dudas? Profe, una duda del tema del trabajo. ¿El trabajo se ¿Ya? entrega cuando hay fecha de entrega o todavía no? Sí, sí, el documento decía. Pero lo cerré. De Creo que medio es tarde. el 22 en origen. El 22. Sí. No es tan Ya. largo como el problema anterior, ¿ah? No es No, para no, nada. Esto yo creo que cuando metan manos se van a dar cuenta que les va a salir bastante más rápido que, que el otro problema. ya, profe. ¿Sí? ¿Ninguna otra duda por ahí? Bueno, ya la próxima semana vamos a comenzar también a ver otro tema. Así que, sí, bueno, si tienen dudas del trabajo, lógicamente me podemos consultarla en clase, revisar ejemplos, cualquier cosa que necesiten. Si quieren mostrar el avance, pueden enviar correos, lógicamente, no hay problema. Y ahí ya, claro, la próxima semana empezamos a ver el tema de teoría de colas y simulación de ciertos eventos discretos, que en realidad cierto es lo que nos falta. Que vamos a ocupar otro software, el Arena, ¿cierto? Pero la primera clase al menos, bueno, les voy a mostrar un poco el software y en general también parte teórica para explicarles de dónde viene y qué es lo que uno analiza en el fondo, de qué se trata esto y qué son los sistemas que uno en el fondo va testeando. Y de ahí ya, obviamente, de la segunda clase en adelante, yo creo que ya vamos a meter manos ahí en la masa con empezar a hacer algunos pequeños sistemitas y aprender en el fondo, en el software, dónde van todos los elementos, ¿cierto?, que me definen un modelo. Y de ahí obviamente aprender cada vez y vamos complejizando un poco más los ejercicios para ir incluyendo, digamos, otros elementos que también el software mantiene.
Ahora, dentro de todo vamos a ocuparlo de una forma bien básica, porque en realidad es un software gigante que puede modelar lo que quieren, pero por lo menos vamos a ocuparlo a un nivel de que les va a ayudar para muchos casos, digamos, los casos que se pueden encontrar en la realidad, muchas cosas ya van a poder modelar con lo que vamos a ver, ¿ya? Si no hay más dudas, quedamos hasta aquí. Después les puedo subir, ¿cierto?, el archivo que estábamos trabajando para que lo puedan descargar. ¿Dudas finales, preguntas, consultas? No, profe, por mi parte, creo que eso sería. ¿Ya? Listo. Bueno, chicos, Buen fin de entonces semana. nos veremos Todo. la próxima semana. Chao, Que chao. estén bien. Chao, 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 Profesor. profesor. Chao, profe. chao, chao. Profesor.